Señor Petro, permítame, dada la gravedad del asunto, comenzar por fuera y luego entrar al caso colombiano. Lo cierto es que se habla de distintos grados de gravedad de las relaciones entre Colombia y Venezuela, producto de los acontecimientos que usted también conoce. ¿Es posible a estas alturas hablar de grados de responsabilidad? Bueno, indudablemente los dos presidentes tienen la responsabilidad exclusiva de las relaciones entre los dos estados, por orden de ambas constituciones. Y en esa medida, eh, ambos son responsables de las relaciones diplomáticas entre dos naciones que siempre se han entendido, que incluso yo diría hacen parte de un mismo pueblo, de una misma historia. Ahora, eh, hay un marco ideológico en Venezuela completamente diferente al marco ideológico que guía el gobierno en Colombia. Europa nos ha enseñado que, a pesar de diferencias ideológicas, es posible mantener criterios de integración entre naciones diferentes. Y en esa medida no debería ser óbice las diferencias ideológicas de los dos gobiernos para lograr un proceso de integración sana entre los dos cuerpos nacionales. Eso no ha ocurrido. No ha ocurrido porque la polarización política en Venezuela, que ha sido primero que la que se desata alrededor del uribismo en Colombia, ha intentado usar de alguna manera el tema colombiano como parte de dirimir las disputas políticas venezolanas. No por nada el autor del golpe de Estado contra Chávez terminó viviendo en Colombia, el señor Pedro Carmona. No por nada, extrañamente, cuando estaba siendo procesado por la justicia venezolana, salió de su residencia y terminó en la Embajada de Colombia. Y en Colombia también ha venido creciendo el tema, sobre todo a partir del uso que del territorio venezolano durante décadas han hecho las guerrillas colombianas y ahora los mismos paramilitares y narcotraficantes. Eso ha dado pie a un aumento de tensiones que se agudizan con los mismos Estados Unidos. Digamos, el punto culmen del incremento de las tensiones es una responsabilidad de los Estados Unidos. En una disputa abierta con el gobierno venezolano y en una intención de no modificar los planes de política antidrogas en Colombia que nos está llevando a una verdadera ocupación del territorio colombiano por parte de los Estados Unidos. Eh, Allí ha llegado el tema a un máximo, digamos, un máximo muy peligroso. Cualquier factor, no solamente legal, sino ilegal, podría provocar un hecho tal que se produjese un calentamiento violento en la frontera. No sabemos hoy, por ejemplo, quién está detrás de la masacre de colombianos en el Táchira. Podría estar cualquiera que quiera precisamente usar el asesinato de colombianos al otro lado de la frontera como un móvil precisamente para acabar con las relaciones entre los dos países. Es decir, que, si entiendo bien, es previsible de no mediar una voluntad política urgente para bajarle la tensión a las dificultades que hay en el momento, que las cosas se puedan ponerse peores. Sí, claro, se avecinan periodos electorales tanto en Colombia como en Venezuela. Y el uso del conflicto con el país vecino es usado por factores de la política interna, en uno y en otro lugar, y de una y otra manera. Y ese tensionamiento electoral propio de estas épocas podría llevar a usar el conflicto como un instrumento de victoria electoral en cualquiera de los dos países, tanto por el lado del presidente Uribe como por el lado del presidente Chávez. Entonces hay una enorme vulnerabilidad, digamos, sí es una situación difícil, peligrosa, riesgosa. Las circunstancias que se viven al lado y lado y las que se viven en el propio Estados Unidos, incluso en el conflicto que hoy
enfrenta Obama con la extrema derecha norteamericana, que tiene mucha influencia en las decisiones militares y del Pentágono en América Latina, podrían suscitar un hecho profundamente lamentable. Ahora sí, pasemos al tema nacional. Si yo tuviese que escoger una palabra para definir el momento político colombiano, hay muchas, pero una de ellas es incertidumbre. Da la impresión que nadie sabe qué va a pasar por esta indecisión postergada o esta decisión postergada del presidente Uribe de si va o no va al tercer periodo de reelección. Sí, es una indefinición. Yo estoy convencido que Uribe quiere ir, lo desea, está trabajando por ello. Ese trabajo por una nueva reelección que implica un cambio de nuevo de las reglas constitucionales en Colombia nos lleva a la configuración de una dictadura. No porque reelección sea igual a dictadura, sino porque en la arquitectura de la Constitución colombiana, que le permite al presidente, al jefe del Ejecutivo, nombrar minoritariamente, era la idea inicial, funcionarios en las cúpulas de las otras ramas del poder público y de instituciones autónomas del gobierno, pues la reelección provoca que las controla, automáticamente las controla. Hoy la televisión está controlada por el gobierno, la política monetaria del Banco de la República está controlada por el gobierno, secciones de la justicia ya están completamente controladas por el gobierno, el Congreso lo ha controlado hace mucho tiempo. Hay una concentración muy grande del poder público en manos del presidente, producto de la primera reelección, pero una segunda termina por completar el escenario integral del poder público, y esa es la denominación de una dictadura. Ante ese peligro está Colombia. Sobre Colombia sobreviene una dictadura si el deseo del presidente se cumple. Aún peor, el deseo del presidente no es solamente el normal de todo ser humano que no autorregula el poder, de su propia animalidad, digamos, sino que le llamamos popularmente la ambición, sino que tiene que ver con unas fuerzas sociales que son muy temerosas de un proceso que en Colombia se estaba adelantando, le llamamos el de verdad, justicia y reparación, un proceso muy similar al de Sudáfrica finalmente, que terminó por mostrarnos que el genocidio que ha vivido el pueblo colombiano, estamos hablando de 10.000 fosas comunes, estamos hablando de 27.000 desaparecidos en los últimos 20 años, estamos hablando ya de 22.000 asesinatos declarados por los grupos paramilitares, entre desaparecidos y asesinados más de 50.000 personas, de lo declarado, la cifra podría ser 100.000 perfectamente, en solo una región de Colombia, la que hace al Caribe, han ocurrido 1.000 masacres, con más de 3.000 personas descuartizadas, asesinadas, etcétera, un panorama dantesco, un crimen contra la humanidad cometido en las últimas décadas en Colombia, cuya autoría cada vez es más claro, es lo que llamamos la verdad, descansa en una cofradía, en una alianza, en una complicidad entre funcionarios del Estado, muchos de muy alto nivel, algunos empresarios y narcotraficantes con ejércitos privados. Entonces el genocidio colombiano viene del poder mismo, se explica porque se agenció desde el poder mismo en Colombia. Esa verdad que nos traería los nombres propios de esos funcionarios civiles, muchos de ellos, algunos militares, su procesamiento y finalmente lo que llamábamos la reparación integral de las víctimas, que en el caso colombiano implica la devolución de cerca de 5.600.000 hectáreas, la mitad de nuestras tierras fértiles, que fueron robadas a mano armada por esta élite genocida, que en el caso colombiano significa en muchas regiones de Colombia la cesión del poder, esto es lo que lo asimila con Sudáfrica, la cesión del poder a la sociedad por parte de los victimarios,
Pues este mundo de la sociedad que incurrió en el genocidio, que se benefició de ello, que se quedó con tantas riquezas, que se ha mantenido en el poder a pesar de ser victimarios, es la que está detrás de la dictadura. Es la que está moviendo al presidente a romper el marco constitucional, porque le teme precisamente a la verdad, a la justicia y sobre todo a devolver los bienes, es decir, a ceder el poder, que en un país democrático con su constitución aplicada cabalmente es imprescindible hacer. La política de Colombia está definiendo es por este tipo de presión. Eh, Creo que Uribe quedó en manos de estos sectores. No por nada es él mismo el que extradita a Estados Unidos los jefes paramilitares, impidiéndoles confesar, como efectivamente ha sucedido. Algunos de ellos ya lo han acusado a él de convivencia con este tipo de fenómeno que se llama el paramilitarismo. No por nada es el mismo presidente el que trata de acorralar la instancia judicial que con más eficacia se ha movido en develar los nexos entre narcotráfico, genocidio y política y poder en Colombia. La Corte Suprema de Justicia la ha perseguido, la ha interceptado en sus comunicaciones, la ha vilipendiado públicamente, ha tratado de acorralarla políticamente, de destruirla institucionalmente, y no por nada hundió la ley de víctimas, que era la que hablaba de la devolución de las tierras y de reparar íntegramente las víctimas. Pero estos hechos no son suficientes en un país con una constitución vigente, con una democracia aunque insuficiente actuante. Los sectores que cometieron el genocidio, que están en el poder hoy en Colombia, se movieron, saben que es insuficiente, saben que no pueden sobrevivir en el poder sin reparar a las víctimas, sin asumir la realidad de la verdad histórica, sin una dictadura. Entonces han convocado a la dictadura. Y en este plano de los victimarios, ¿dónde ubica usted a la guerrilla o a las guerrillas? Las guerrillas se mueven en un plano histórico diferenciado. Vienen de atrás, vienen desde la época de los años 60 algunas y desde una vieja violencia colombiana del año 48 la otra, la que tiene que ver con las FARC. Su violencia no ha sido ejercida desde el poder, sino contra el poder, que no significa que entonces no hayan cometido delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, etcétera, por la cual, individualizando las penas, deben ser juzgadas. Incluso yo he pedido que lo sean en la Corte Penal Internacional. Pero digamos, no se le puede achacar a la guerrilla colombiana haber hecho esos delitos de lesa humanidad en confradía con el poder, con el Estado, sino al contrario. En cambio, en el caso del narcotráfico y el paramilitarismo, generalmente sus crímenes contra la humanidad hechos en Colombia lo hicieron con la alianza de funcionarios públicos en el poder y en el Estado colombiano. Y entonces aquí tenemos dos situaciones que judicialmente son diferentes. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado frente a la guerrilla? ¿Y cuál es la responsabilidad del Estado frente al paramilitarismo? Quienes hoy le temen a la verdad, a la justicia, a la reparación, es gente que está dentro del Estado, que tiene poder incluso. No le afecta que un guerrillero diga cosas, le afecta es que un paramilitar diga cosas. Y por eso todo el tema de la convocatoria de una dictadura no tiene que ver con la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas que la guerrilla debe hacer, sino que tiene que ver es con la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas que el paramilitarismo tiene que hacer. Porque resulta ser que aquí es donde están los bienes quitados a las víctimas, aquí es donde está el poder, aquí es donde están funcionarios públicos de muy alto nivel implicados en el genocidio en Colombia. Entonces, quienes convocan a la dictadura no son los amigos de la guerrilla, aunque la FARC se beneficiaría directamente de una dictadura en Colombia, la legitima.
sino que quienes convocan a la dictadura son quienes desde el Estado le temen a la verdad de los paramilitares y a reparar las víctimas de los paramilitares porque ellos fueron parte de ese genocidio en los últimos 20 años contra el pueblo colombiano. A la hora de esgrimir una crítica a la oposición, uno podría decir lo siguiente: entre otras razones, aparte de las señaladas que pudiesen posibilitar la reelección por un tercer periodo de Uribe, está el hecho de que la oposición no ha hecho bien su tarea y, entre otras cosas, se ha dedicado demasiado a tener una actitud reactiva de lo que hace Uribe y su gobierno y no a plantear una alternativa clara de gobierno a la sociedad colombiana. Es parcialmente cierto, digamos, la oposición, gracias a que hace la crítica al gobierno, es la que logra develar el tema del paramilitarismo, ni más ni menos. Incluso yo personalmente soy un protagonista de ese, soy el primero que hace los debates en el Congreso a mostrar algo que en ese momento le parecía increíble a la opinión pública colombiana: cómo un senador puede asesinar miles de personas, cómo puede hacer la ley por la mañana y por la tarde enviar un envío de cocaína y por la noche hacer un listado de personas que al otro día amanecen muertas. Cómo eso no es un caso fortuito por allí extravagante, sino que son decenas, la mayor parte de los miembros del Congreso de la República. Cosas que la justicia después comprobó. Ya hoy son decenas los miembros del Congreso presos. Pero esa primera actividad de develar ante unos poderes tan peligrosísimos como estos, que han matado decenas de miles de personas en Colombia, por parte de un senador de la oposición que no tenía ningún tipo de seguridad, pues es algo que hay que, digamos, que la historia valorará finalmente como hechos positivos de la oposición en este pedazo de la historia de Colombia. Una serie de enormes hechos de corrupción, digamos, todo eso habla bien de la oposición colombiana, no es una oposición histriónica o histérica. Lo que ha dicho lo ha demostrado y son cosas terribles, digamos, desde el punto de vista de la historia de un país. No estamos hablando de cualquier funcionario por allí que se roba unos cuantos billetes en un acto de corrupción, estamos hablando de un genocidio y de su relación con el poder, y de que hoy es conocido por el mundo y por la sociedad colombiana, estaba oculto allí. Las consecuencias de eso ya lo veremos, se abren unos caminos. Ahora, es cierto también que la oposición se ha quedado en eso, ¿cierto?, en la reacción pura, no ha hecho propuestas, no ha sido capaz todavía de construir una alternativa de gobierno suficientemente creíble para la mayoría de la sociedad colombiana. Esa es una de las responsabilidades que en particular yo también tengo, porque soy candidato presidencial, e incluso toda nuestra estrategia hoy consiste no tanto en mostrar ya esto que ya hicimos, ya criticamos, ya la gente no puede decir que nos silenciamos, ahí quedó, hay una justicia actuando, habrá una justicia internacional actuando, que nosotros mismos hemos pedido que lo haga por la gravedad. Es el mayor crimen contra la humanidad cometido en territorio americano, por lo menos en las últimas décadas. Y siendo un crimen contra la humanidad, es competencia de una justicia internacional, si es que nuestra justicia, por el acoso que hoy tiene por parte del gobierno, no puede actuar. Pero ya a nosotros nos corresponde la función política, la función de mostrarle a la sociedad colombiana una opción que tiene que ser profundamente democrática, que tiene que ver necesariamente con el tema de lograr un proceso de reconciliación nacional para salir de la violencia sobre la base de la verdad, de la justicia y de la reparación de las víctimas, que sabemos hoy que eso implica una transferencia del poder de las mafias hacia la sociedad, que es un reto indudable en la historia de Colombia, que no la puede hacer una fuerza sola, que esto implica incluso un gran acuerdo democrático en el país, como he propuesto, una transición hacia la democracia, pero que es nuestra responsabilidad y en eso estamos.
Señor Petro, una aclaración, porque me parece que frente a este tema que le voy a mencionar ahora, hay una suerte de esquizofrenia. Es cierto que hay cifras que hablan de un mejoramiento sustantivo en cuanto a asesinatos, en cuanto a seguridad. Pero también es cierto que hay un problema de seguridad nacional en Colombia. Así lo ha dicho claramente la oposición y sus representantes. Sin embargo, hay altos representantes del gobierno que aseguran que incluso el modelo de seguridad colombiano es exportable a otras realidades, que puede servir para solucionar problemas. ¿En qué quedamos? Yo pienso que uno de los aportes del actual gobierno, del proyecto uribista en Colombia, que es un proyecto de extrema derecha, eh, incluso en un gran sector no democrático, eh, su aporte en la discusión pública es el tema de la seguridad. Colombia no discutía el tema de la seguridad. Yo no creo que el tema de la seguridad sea un elemento exclusivo de la derecha. Y he reflexionado sobre ese tema. Digamos, la seguridad en Colombia se ha reducido al tema del control militar del territorio. Tema que nosotros rescatamos, claro. Parte de la seguridad es el control militar del territorio por parte de un Estado legítimo. Pero la seguridad tenemos que verla alrededor de la vida. Es una seguridad de la vida en Colombia. Si lo que ha ocurrido en Colombia es precisamente la destrucción de la vida, en el país con la segunda biodiversidad más grande del planeta y la cuarta diversidad cultural más grande del planeta, un país exuberante en diversidad, lo que ha muerto en Colombia es la vida. Digamos, un genocidio es eso. Y cómo construir una seguridad alrededor de la vida, cómo asegurar la vida en Colombia. Ese es el eje. Te implica el control militar del territorio, una fuerza pública destinada en Colombia a cuidar la vida de todos y de todas. Te implica otra serie de medidas que van mucho más allá del tema puramente militar. Tienes que hablar de una política social diferente, de una política ambiental diferente. Tienes que ver quiénes matan en Colombia, cuáles son los asesinos de Colombia. Cuando tú haces ese examen estadístico, en Colombia fueron asesinados en los últimos 5 años 90.000 ciudadanos. 180 de ellos lo hizo las FARC. Y la seguridad del gobierno va contra las FARC. Entonces tú observas un problema, bueno, y los otros 89.800 ciudadanos, ¿quién los mató? Y la respuesta es, 1, la intolerancia, el mayor asesino de Colombia. 2, las bandas urbanas, que hoy matan más que nunca, porque es, digamos, la expresión del paramilitarismo que el gobierno llevó a la ciudad, descabezó, y entonces hizo metástasis en la gran ciudad colombiana, produciendo un aumento del asesinato, de la extorsión en la ciudad, a niveles que hacía mucho no veíamos. Y obviamente el conflicto armado tradicional de Colombia, donde está la FARC. 3 asesinos en ese orden de importancia. ¿Cuál política de seguridad para acabar la intolerancia? No la tiene el actual gobierno y es el mayor asesino. Cuando yo propongo los procesos de reconciliación local sobre la base de acuerdos de la sociedad, en donde incluso el tema victimario-víctima, reconciliadas a partir del perdón, pero también a partir de la cesión del poder y de la tierra del victimario, puede ser el instrumento para ir construyendo una cultura de tolerancias en toda Colombia, pero región por región. Estoy hablando por lo menos de una política de seguridad sobre el principal asesino de los colombianos, la intolerancia. Cuando hablamos de cambiar la política social urbana, de transformar la policía en un cuerpo más civil que militar, más inteligente que armado, con la prioridad de desmantelar bandas urbanas, pero con una política social que le dé oportunidad a la juventud urbana colombiana, que hoy en el caso del joven no tiene otra que la violencia, y en el caso de la joven el embarazo precoz, que implica una política de educación diferente, que implica una política de créditos diferente, de ordenamiento urbano completamente diferente, muy democrático,
Estamos hablando de una política de seguridad que este gobierno no menciona. Y este es el segundo asesino de los colombianos, la banda urbana. Y cuando hablamos del tema de la tierra rural, de que se transfiera a las mafias que hoy tienen el 60% de esa tierra que no produce, hacia un mundo de 15 millones de campesinos que no la tienen, con crédito, con subsidio incluso. Estamos hablando de una política de desmantelamiento del conflicto armado tradicional diferente. Este gobierno no ha propuesto eso, a simplemente el control militar del territorio. Si tú articulas una tierra fértil en manos de la sociedad colombiana agraria, que son 15 millones de personas de nuestras 44, y el control militar del territorio, tú tienes un mecanismo para acabar la violencia rural muchísimo más eficaz que simplemente el control militar del territorio sin más, y con una tierra en manos de la mafia. Entonces, digamos, son elementos de una discusión que hay que reconocer. El gobierno introdujo, al hablar de seguridad, o Uribe introdujo, siendo candidato, pero que merece una discusión muchísimo más rica de la que hoy tenemos en Colombia. Con esto concluyo, senador. A lo largo de esta conversación con Radio Nederland hemos escuchado naturalmente lo que usted desea. Pero yendo a la definición del proyecto político, claro, exactamente, pero ahora yendo al proyecto político, le cuento el comentario que he escuchado nada más, ¿no? Para que usted me lo aclare. Me han dicho lo siguiente: Petro como candidato presidencial representa no una opción de izquierda tradicional, sino que hay una especie de emigración hacia el centro, porque eso es lo que quiere la mayoría de Colombia. ¿Es cierta esta apreciación? Cuando tú hablas de puntos geográficos, siempre entramos en el mundo Einstein. Sí, claro. Entonces, ¿qué es la izquierda en Holanda? ¿Qué es en Colombia? Eso es completamente diferente. Tienes que entrar en un contexto determinado, en un momento de la historia. Yo obviamente no hago parte de la izquierda tradicional. Esa palabra tradicional tiene que ver con el concepto de la izquierda soviética, del mundo de la Guerra Fría. Ni maoísta, ni nada de eso, no vengo de ese mundo, nosotros venimos de un mundo diferente, también de izquierda, que yo reivindico la palabra, que es el M-19, levantado en armas por la democracia en Colombia. Entonces es un proyecto democrático, desde el origen. El proyecto democrático que se expresó en la Constitución del 91, porque fuimos por elección popular la mayoría de la constituyente en 1991 e hicimos la Constitución, por acuerdo, no impuesta. No usamos nuestra mayoría para imponer, sino que allí todas las minorías se congregaron en torno a lograr una constitución de consenso, que es un gran hecho histórico en Colombia. Es la primera vez que se hace así. Siempre nuestras constituciones fueron impuestas por victorias militares de alguien contra los demás. Entonces, este experimento del acuerdo, del diálogo, un poco habermasiano si lo quieres, para ponerlo en términos europeos, aunque nunca la gente del M19 estudió que era Habermas, hace parte de mi propia tradición. Por eso cuando yo hablo de un acuerdo democrático no estoy variando, estoy en el mismo eje que nos hemos propuesto desde hace varias décadas. Cuando digo que hay que defender la Constitución y el Estado Social de Derecho, no es que me esté transitando al centro, es que nosotros hicimos el Estado Social de Derecho y la Constitución. ¿Cómo no voy a defender lo que hicimos? Ahí hay más coherencia. La izquierda tradicional, esta de la Guerra Fría, no nos entiende este discurso. Entonces dice, es un tránsito a la derecha. Pero ellos nunca aceptaron el proceso de paz del 89 y la importancia que tuvo para Colombia. Lo demeritan. Y demeritan, por tanto, a sus hijos. Y yo soy uno de los hijos del proceso de paz del 89 y la Constitución del 91. Incluso hay una serie de temas en donde nosotros tenemos mucha más avanzada que la izquierda tradicional. Seríamos más radicales vistos desde el punto de vista de una izquierda global que nuestra izquierda tradicional colombiana. Por ejemplo, hablamos de un modelo económico que haga escapar al colombiano del empleo, de la cárcel del empleo y del salario,
y construya más las asociaciones libres sobre la base del trabajo productivo. Son temas que la izquierda tradicional no toca. Nosotros hablamos de la integración latinoamericana, la izquierda tradicional habla de una autarquía nacional. Nosotros hablamos de globalizar las luchas, de la construcción, de mirar el mundo como tal, mientras la izquierda tradicional sigue en la montaña colombiana. Entonces hay temas mucho más avanzados desde el punto de vista de una izquierda. Nosotros fuimos los primeros en Colombia a hablar de la equidad de género en la práctica, no simplemente como discurso, de hacer que las instancias de nuestros partidos tuvieran esa equidad de género. Fuimos los primeros en plantear la necesidad de un cupo para las minorías sexuales, que nos ha traído cualquier tipo de costo político, incluso personal, pero nosotros sentamos al lado de nuestras instancias de dirección a la lesbiana, al gay, a la transexual, en una sociedad bastante conservadora. Eso la izquierda tradicional nunca lo entendió y resulta que son temas que desde el punto de vista filosófico de la acción política muestran una radicalidad más en torno a la libertad, a la igualdad de los seres humanos y a la solidaridad, que son los tres principios de la izquierda que nuestra izquierda tradicional no tiene. Senador Gustavo Petro, muchísimas gracias. Bueno, Muchas gracias, muy amable.